La palabra la señora Beita Larrangoitia. Muchas gracias. Buenos días, señora vicepresidenta. Me voy a referir en primer lugar a dos afirmaciones que ha hecho y con las que discrepo. Habla usted de democracia madura y estable cuando reconoce, como yo, que la mitad de la población, las mujeres, somos ciudadanas de segunda hoy en día. Incompatibles ambas afirmaciones. Habla también usted de una Constitución estable y cumplida que me atrevería a decir que ni siquiera en el ámbito de los derechos sociales esos derechos se garantizan hoy en día, además de otras muchas cuestiones que tampoco están garantizadas y algunas de las cuales usted ha mencionado, y en alguna de ellas, si tengo tiempo, entraré más adelante. Evidentemente, también está el tema territorial, como no podía ser de otra manera, que precisamente por esa cuestión esta Constitución no tuvo la legitimidad necesaria por parte de la ciudadanía vasca y todavía hoy en día se sigue preguntando si hay voluntad por parte de los grandes partidos, en este caso el PSOE que gobierna, para realmente dar cauce a una expresión mayoritaria a favor del derecho a decidir. O si, una vez más, cuando se habla de reforma de la Constitución, también usted lo ha mencionado, es para volver a hacer un maquillaje que vuelva a negar, como se hizo en el 78, el derecho que nos asiste a decidir sobre nuestro futuro. Un derecho que entendemos debería de tener cauces para llevarlo a la práctica y que, como único límite, debería de tener la opinión de la mayoría de la ciudadanía, que así lo ha demandado recientemente 175.000 personas en la calle en una cadena humana y que, por tanto, no está pidiendo cambios cosméticos, está pidiendo mucho más importantes. Quizás conozca usted también que se están alcanzando acuerdos en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco precisamente para un nuevo estatus para la comunidad autónoma vasca, que establecen tres bases principalmente: un trato de igual a igual con el Estado, el derecho a decidir y el único límite que le mencionaba del sentir de la mayoría de la población. Si realmente la española quiere ser una democracia madura, creo que debería de tener en consideración estos tres principios y me gustaría saber si va a tenerlo en cuenta, porque es verdad que usted ha hablado también del cumplimiento de la ley, es verdad que ha hablado también de lealtad con las administraciones o el respeto de las competencias de las comunidades autónomas vascas, o de las comunidades autónomas, perdón, pero el hecho cierto es que el incumplimiento del Estatuto y el mejoramiento es constante. Recientemente el Partido Socialista votó en contra de la transferencia de las competencias que tenemos en seguridad social, sin decir que son numerosas las competencias que todavía nos han transferido después de 40 años y me gustaría saber para cuándo el cumplimiento de esas que también son leyes de obligado cumplimiento. El Parlamento Vasco lo viene demandando, el cumplimiento íntegro del Estatuto hace tiempo. A nuestro entender eso es importante, aun cuando le voy a reconocer que no satisface todas nuestras expectativas, porque nosotros seguimos trabajando por tener la soberanía plena y eso no se lo voy a ocultar. Pero también le diré que no renunciamos a lo que tenemos y que consideramos que, como ley que es, debería de desarrollarse, ya que de alguna forma se limitan sobremanera las capacidades que tenemos para autogobernarnos y además están siendo atacadas. No solo es sistemático el planteamiento de vetos por el Gobierno anterior, también lo ha sido el recurso al Tribunal Constitucional contra leyes que, por cierto, muchas veces intentaban superar realidades sociales que usted ha mencionado y que quizás podríamos estar de acuerdo en muchas materias, pero que cuando los gobiernos autonómicos han querido, en base a sus competencias, hacer avances sociales, éstas se han encontrado con el veto de recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional para impedirlo. Insisto, eso más allá de todas las transferencias o competencias que se han convertido en motivo de negociación, tanto presupuestaria como de investidura, tanto con el PP como con el PSOE, porque si no, no estaríamos hablando de una realidad que se repite en 40 años. Podrá tener matices, pero se ha mantenido bastante en el tiempo. Le digo todo esto porque cuando nosotros hablamos de derecho a decidir no hablamos solo del derecho a poder hacer un referéndum para la autodeterminación, sino de disponer las capacidades normativas plenas para el libre desarrollo de los derechos fundamentales de la ciudadanía, para llegar a avanzar en muchas de las materias que usted ha mencionado, que la propia Constitución reconoce, por ejemplo, en el ámbito social y que ni siquiera hoy en día se garantizan. Por eso, precisamente, insisto tanto en esta materia, por el tema territorial, pero también por otras muchas cuestiones. Porque ustedes hablan muchas veces, se agarran muchas veces a la Constitución para impedir referéndums, pero luego hay otras muchas cuestiones que tienen que ver con ellas, que tienen que ver con las competencias autonómicas que se van quedando en el olvido, ¿no? Y insisto, muchas de estas cuestiones suelen ser leyes sociales. Usted ha mencionado una. Yo me alegro de que el Gobierno quiera recuperar la sanidad universal, pero no le voy a ocultar tampoco que fue el Constitucional el que actuó contra las leyes autonómicas que precisamente venían a superar
esa limitación que había establecido el Gobierno español y que, por tanto, no pudieron garantizar a su ciudadanía ese derecho universal, porque la actuación para con aquellas leyes que aprobaban los parlamentos autonómicos era, insisto, de recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional. Entendemos nosotros que esta dinámica se tiene que revertir, que no vale con las buenas palabras. Me alegro de que haya voluntad de diálogo, pero tendrán que ir acompañadas con hechos. Comprenderá que esa será la forma de valorar que realmente hay voluntad de cambio. El resto serán promesas y las promesas tienen que venir acompañadas de hechos para que así sea. Y me ocurre otro tanto de lo mismo en otras muchas cuestiones, porque usted ha mencionado el tema de la memoria histórica. Creo que es muy importante recuperar ese tema, pero me va a permitir que le diga que acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo es una prioridad, que hubo oportunidad de abrir un cauce para ello con la tramitación de la reforma de la ley de amnistía, que su partido votó en contra, y que entendemos la ley de memoria histórica actual no permite eso. Se necesita de más instrumentos para realmente acometer esta materia en los términos que haría falta. Me ha hablado usted también, o nos ha hablado a todos, de Europa, de una Europa más democrática. Le diré que a mí se me hace difícil entender la Europa actual como democrática, porque no respeta a los pueblos, porque nos impone una austeridad que crea y cronifica una desigualdad que afecta mucho más a las mujeres, tanto que usted ha hablado del tema de la igualdad, que es para mí muy importante. Y si tiene que ser sinónimo de igualdad y de estado de bienestar, creo que le queda mucho por recorrer. Y creo que, además, las políticas que se han venido haciendo en los últimos años nos han hecho caminar o transitar en sentido contrario, ¿no? Cuando usted hablaba del tema de la realidad laboral de las mujeres, ¿no? Es evidente que las políticas de austeridad que se han ido aplicando en los últimos años han afectado especialmente a las mujeres. Pero también las diferentes reformas. Voy terminando. Dos cuestiones, si me deja. También las reformas laborales y también las reformas de las pensiones. ¿Cuándo las vamos a derogar? Si no, en la vida conseguiríamos esos objetivos de igualdad que perseguimos. Y voy a terminar diciendo, vicepresidenta, que el hecho de que esté bajo la vicepresidencia el tema de igualdad nos parece un buen punto de partida. En la medida en que es transversal y tiene que afectar a todas las materias y tiene que traer una actuación coordinada de muchos ámbitos para realmente hacerle frente a la desigualdad, creemos que es un buen punto de partida. También que haya muchas mujeres, pero me va a permitir que le diga que a día de hoy es un Gobierno femenino. Si es feminista, me lo demostrarán sus políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. Tiene ahora, por el propio Grupo Mixto,